Hola, buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Daniel Goleman llamado La inteligencia emocional. Nos vamos a centrar en la parte 2 llamada La naturaleza de la inteligencia emocional. En este apartado se encuentra un subtítulo llamado Cuando listo es tonto, que representa una ejemplificación de un individuo que tiene un coeficiente intelectual alto, pero que no utiliza la inteligencia emocional para lograr regir su vida. Esto hace que un choque emocional fuerte lo haga tomar decisiones apresuradas y haga que su futuro se vea truncado por este tipo de condiciones. También nos representa la importancia de la inteligencia emocional, los aspectos funcionales en la vida, las condiciones específicas para que nosotros podamos ser personas realmente funcionales en este apartado. Además, nos especifica que la racionalización de la situación lleva consigo un componente de inteligencia emocional muy grande porque al tener cabeza fría para poder analizar y ser lógicos en lo que respecta a una situación en específica que nos presenta el entorno, entonces nos infiere que tiene una gran importancia y una gran validez. También encontramos la inteligencia emocional y el destino, el cual habla de estudios que refuerzan la hipótesis de que la inteligencia emocional tiene un gran papel en lo que respecta al comportamiento de la persona. Habla de que los estudios estadísticos de la población considerados en el ámbito académico se basan más que todo en las aptitudes de inteligencia del individuo, es decir, el coeficiente intelectual, y no tenía muy en cuenta en lo que respecta a las condiciones de inteligencia emocional, la capacidad de control y los estados de personalidad. También nos reconoce que el coeficiente intelectual no garantiza la prosperidad y que el coeficiente intelectual representa alrededor del 20% en este apartado. También nos especifica la importancia de la heredabilidad y la crianza en este apartado, además de que nuestras condiciones como ser humano nos permite que si tenemos un desarrollo emocional muy avanzado podremos disfrutar y podemos reconocer las situaciones que le podemos sacar provecho y que podemos tener una cierta satisfacción propia. Encontramos también la ejemplificación de un tipo de inteligencia diferente que habla de la historia de una menor, en la cual demuestra que la inteligencia social también es un principio básico en la apropiación de los conceptos del ambiente, en nuestra percepción de los individuos con quienes nos relacionamos. Además especifica las 3 R's, que habla de la expresión que se refiere a la triple habilidad que se tiene en cuenta en la pedagogía tradicional, que habla de la lectura, la escritura y el cálculo. También nos habla de que la educación tradicional tiene que ser modificada, tiene que ser cambiada y tiene que ser evolucionada referente a los tipos de inteligencia, para darle a los futuros profesionales y futuras personas que conforman la sociedad una manera de poder contribuir de forma activa y no tener unos principios básicos que están desactualizados a las exigencias actuales. También habla del momento en el que debemos ampliar nuestra visión sobre la inteligencia, que debemos reconocer que cada tipo de inteligencia nos habla de una habilidad para cada carrera o para cada rama de la ciencia en la que nos vayamos a dedicar, y reconocer los aspectos funcionales del sujeto referente a la condición que contiene. Entonces, para Garner también era importante reconocer que la sociedad tiene que avanzar llevando consigo una consideración del ambiente y que la pedagogía tiene que reforzar esos principios únicos e irrepetibles. Bueno, ahora continuamos con Spock contrata cuando la cognición no basta. Bueno, en este apartado nos dan algunas definiciones importantes de las cuales quiero resaltar. Hay una en la que Garner señala que la inteligencia personal cumplen un papel fundamental las emociones. Es decir, que si bien las inteligencias personales tienen un proceso de comprensión acerca del papel que juegan las emociones y la capacidad del ser para dominarlas, también este no nos explica el papel que desempeñan los sentimientos. Encontramos también que durante los años 40 y 50 nace el conductismo y la psicología se ve dominada por este. También, pues obviamente se guiaban por los hechos observables o conductas observables, y por lo cual durante este periodo lo que fue la vida interior o la vida emocional fue totalmente descartada. Bueno, luego lo que fue la década de los 60 nació lo que es la revolución cognitiva, y si bien esta cambió la forma de ver, en vez de las conductas, las cosas más internas, no, aún así las emociones no tenían como tanta importancia, pero sí, digamos que se basaban en investigar la forma en que la mente registra y almacena la información. Bueno, también tenemos que durante este periodo los científicos cognitivos se vieron y se han visto obligados a dar más relevancia a lo que son sentimientos y emociones, de acuerdo a ello, ya que en este sentido las emociones determinan en mayor o menor grado el modo en que se procesa la información en el ser. Bueno, también es algo importante que nos mencionaban en el libro, y es una frase muy bonita, que es necesario que la escuela se ocupe de educar a los niños en el desarrollo de inteligencias personales. Continuando con
¿las emociones pueden ser inteligentes? Peter Salovey, quien era un psicólogo de Harvard, estableció algunos modos de aportar más inteligencias a las emociones. En este caso, otro psicólogo como Thorndike desempeñó un papel en cuanto a la popularización del coeficiente intelectual en la década de los 20. En este caso, él propuso un término el cual es denominado inteligencia social. Este es considerado un aspecto de la inteligencia emocional que los psicólogos de la época lo tomaron más como las habilidades de manipular a los demás, pero en este caso Harper Magazine lo tomó como aquello que nos permite comprender las necesidades ajenas y actuar sabiamente en las relaciones humanas. Siendo así, cuando fue la época de 1960, un influyente manual acerca de los test de inteligencia llegó a afirmar que la inteligencia social era solamente un concepto inútil. De acuerdo a ello, luego Stenberg sacó la conclusión parecida a la de Thorndike, que nos decía que la inteligencia social no solo es diferente a las habilidades académicas como matemáticas y demás, sino que esta permite un elemento esencial que permite a la persona afrontar las dificultades prácticas de la vida. Un claro ejemplo de ello es que si bien el coeficiente intelectual nos puede decir quién tiene éxito en cuanto a las clases, en cuanto a la vida académica, no nos puede decir qué camino va a seguir después de terminada su educación. Bueno, en este caso, digamos que podemos afirmar que las personas que tienen un control de sus emociones pueden dirigir mejor sus vidas, ya que como tal se conocen como personas reales y pueden decidir mejor con quién casarse o qué profesión elegir. También nos mencionan que el control de las emociones se basa en buena medida en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. Continuamos con el CI y la inteligencia emocional. Bueno, en este caso, de un inicio nos decían que el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional eran conceptos contrapuestos, o bueno, esto era lo que se pensaba. Sin embargo, aquí nos recalcan que el coeficiente intelectual y lo que es la inteligencia emocional no son conceptos contrapuestos, sino que se pueden considerar solo como diferentes. En este caso, un ejemplo de ello es que las personas que tienen un elevado coeficiente intelectual, pero que manifiestan una escasa inteligencia emocional, suelen ser, a pesar de los estereotipos, relativamente raras. Bueno, de acuerdo a ello nos mencionaban de el claro ejemplo de que si bien los test existentes para medir el coeficiente intelectual, no existe ni jamás podrá existir un solo test que permita medir el grado de inteligencia emocional. Eso para tenerlo en cuenta. También nos hacían acerca del tipo de inteligencia por separado entre hombres y mujeres y algunas de las características que se pueden dar. En este caso, los hombres con un elevado coeficiente intelectual se caracterizan por tener habilidades intelectuales, ambiciosos, productivos, predecibles, poco dados a reparar sus propias necesidades, suelen ser críticos, suelen ser inhibidos y a sentirse incómodos con la sexualidad, mientras que los hombres con una inteligencia emocional alta suelen ser equilibrados, extrovertidos, poco dispuestos a la timidez y a demostrarse dotados de una gran capacidad para comprometerse y suelen ser más cariñosos en sus relaciones. Ahora, por el lado de la mujer, o en el tipo puro de la mujer, el coeficiente intelectual manifiesta una confianza intelectual, es capaz de expresar claramente sus pensamientos, valora cuestiones teóricas, aunque también tiende a ser introspectiva, predispuesta a la ansiedad, a la preocupación y a la culpabilidad. Bueno, también digamos que es poco dispuesta a anunciar públicamente su enfado. En cambio, se puede decir que las mujeres inteligentes emocionalmente son capaces de expresar sus sentimientos, tienen una versión positiva de sí mismas. Para esto, pues suelen ser abiertas, sociables, expresan sus sentimientos adecuadamente y demás. Muchas gracias.